Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Yahvé Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahvé es vuestra fuerza. No sé lo que es para vosotros realmente este libro que tenemos en nuestras manos. Sí, seguramente la mayoría de vosotros dice que es la palabra de Dios. Pero una cosa es lo que dicen nuestros labios y otra cosa es la convicción que tenemos de que realmente este libro, la Biblia, la Escritura, es palabra de Dios. Y si tenemos una convicción clara de lo que es, también pregunto qué implicaciones tiene para vuestra propia vida, no solamente del pasado, sino también del presente. Esto es lo que descubrimos en este capítulo de Nehemías, la centralidad de la palabra para el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de la centralidad es que es el centro, es el núcleo, y por tanto todo lo demás que tenga que ver con nuestra fe y nuestra práctica, nuestros anhelos de restauración o de reforma o de edificación como pueblo, como también como individuos, tiene que comienza en la Escritura. Hemos estado viendo las diferentes reformas o restauración del pueblo de Israel después del exilio. Lo vimos con Esdras, aquí nos va a salir otra vez, levantando el templo y levantando otra vez el sacrificio de animales que recordaba o simbolizaba aquello que habría de venir, que era la promesa a Cristo.
Pero después ha venido Nehemías y han levantado el muro. Y el muro alrededor del templo y de Jerusalén les daba una identidad como pueblo. Así que tenemos algunos asuntos que eran importantes y fundamentales para el pueblo de Dios en aquella época. Es decir, el lugar de adoración, el altar del sacrificio, el muro de identidad, pero aún vamos a descubrir faltaban muchas cosas. Y una de esas cosas elementales, esenciales, era la escritura y la centralidad de la escritura. No sabemos cómo fue, pero el caso es que el pueblo se reúne en una de las plazas, cerca de una de las puertas que han sido levantadas y construidas. El muro ya ha sido edificado, el pueblo de Israel ya otra vez en Jerusalén y alrededor empieza una vida de esperanza diferente. Quizá fue el pueblo que le pidió a Esdras traer la palabra, porque nos da la sensación de que fue el pueblo que lo pedía. Quizá fue la instrucción que empezaron a recibir, pero el pueblo es congregado en la plaza. El pueblo reunido en medio de la ciudad, cerca del templo y el muro. Porque lo que necesitan es tener un cambio. Y no solamente es lo que es el cambio de estructura y el cambio externo, sino que necesitan un cambio interno y un cambio del corazón. Así que lo que ven necesario cuando el pueblo se reúne es Esdras. Conocéis, recordáis a Esdras, el conocedor de las Escrituras, aquel que había dedicado mucho tiempo a estudiar la palabra de Dios. Esdras, trae la Escritura y léela al pueblo. Porque si algo necesitamos para este cambio que buscamos es conocer la voluntad de Dios. Para traer un cambio en la vida del pueblo, para traer un cambio en aquellos que dicen ser creyentes temerosos de Dios, no podemos hacerlo ajenos a lo que la palabra de Dios nos indica. Esto es esencial para el pueblo de Israel en aquel momento y es esencial que vosotros lo recordéis cada día de vuestras vidas. Para que haya un cambio, una restauración en tu vida y en la vida de los tuyos, en tu persona desde dentro hacia afuera, o un cambio y una restauración como iglesia de manera constante, hay que comenzar y hay que terminar en las Escrituras. Volver una y otra vez a la palabra de Dios. Se han desviado el pueblo de Israel, por eso fueron llevados al castigo del exilio. Ha habido una restauración según la promesa que Dios le había dado a su pueblo, os volveré después de 70 años. Han pasado algunos años y aún ha habido conflictos en medio de Israel, aun cuando el Señor les ha vuelto a Jerusalén. Y lo que van a encontrar, lo hemos visto en Esdras, lo vemos ahora también en Nehemías, es que hay una necesidad apremiante constantemente de ir y ver qué es lo que Dios dice ante la situación en la que se estaban encontrando. Lo tienes que mirar a nivel personal, de tu propia vida y de tu familia. ¿No te das cuenta que las cosas que tú necesitas cambiar en tu familia o en tu persona no es el capricho de tu corazón o la imaginación de tu mente, sino aquello que Dios ya ha establecido en la Escritura, en la palabra? ¿No te das cuenta que el pecado no es lo que tú decides que sea pecado o lo que tú quitas con tus excusas, sino que es pecado aquello que la ley dice que es pecado? Tenemos que darnos cuenta constantemente de que para que haya un cambio y una fortaleza de nuestro espíritu y de nuestra vida y práctica como creyentes, tenemos que ir una y otra vez a ver lo que dicen las Escrituras. Y esto no solamente a nivel personal o familiar, sino como nos está mostrando aquí como pueblo y como iglesia. No importa dónde ahora podamos estar, lo bien o lo mal que podamos encontrarnos como pueblo, constantemente tenemos que buscar volver a ver
¿Qué dice Dios ante nuestras circunstancias? ¿Qué dice Dios ante nuestra necesidad? ¿Qué es necesario que nosotros hagamos? Y cuando lo hagamos, que lo hagamos de corazón y de manera sincera. Es importante también los detalles que nos da, suponiendo que este libro de Nehemías sea el diario, como algunos piensan fue el diario de Nehemías, comentando las cosas conforme iban ocurriendo, que cuando el pueblo se reúne era en un lugar y una fecha concreta. En la puerta, dice, en la plaza de la Puerta de las Aguas, en la fiesta de las trompetas, porque fue ese 7º mes en el primer día. Si fuerais a Levítico o fuerais a Números, podréis ver alguna fiesta especial que se estaba recordando. Pero sobre todo, si miráis en el libro anterior de Esdras, en el capítulo 3, versículo 1, dice: cuando llegó el mes 7º, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y leéis en el versículo 6, desde el primer día del mes 7º comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, pero los cimientos del templo de Yahvé no se habían echado todavía. En una fecha concreta, ese del 7º mes, en el primer día, se reunió todo el pueblo en la época de Esdras para hacer el primer sacrificio oficial como pueblo después de haber vuelto del exilio. En esas mismas fechas, el pueblo de Dios se reúne para poder ver qué es lo que está diciendo las Escrituras. Aniversario de una fecha importante, volver a recordar que ellos no son nada para poder buscar la salvación. Todo está provisto en la misericordia de Dios. Los sacrificios de animales manifiestan aquello que Dios proveerá, lo que el hombre o la mujer no puede hacer. Y ahora está buscando el pueblo de Dios: Dios, muéstranos cómo debemos de actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos de ser según lo que tú has dictaminado en tu ley, la Escritura. Cuando hablamos de la ley de Moisés, hablamos del Pentateuco, hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de toda la Escritura en aquel momento y hablamos de la Escritura para nosotros en nuestro momento. El pueblo de Dios quiere oír la palabra de Dios. ¿Os dejáis llevar vosotros por las circunstancias y por las cosas? ¿Os dejáis llevar por lo que otros puedan decir con respecto a las Escrituras? ¿Esperáis que alguien haga algo por vosotros? ¿O exigís y veis la necesidad de la palabra de Dios? Hay mucho astuto y engañador en los tiempos en los que estamos viviendo, y puede venir en cualquier momento y circunstancia también a nosotros. ¿Cuánta gente se ha levantado en el nombre de Dios y han dicho cosas efímeras o supersticiones, o se han dejado llevar por su propia imaginación? ¿Cuántas veces Dios tiene que advertir de aquellos falsos profetas que traen palabra que Dios nunca envió? Y lo vamos a ver hoy en día de una manera mucho más clara, pensando que utilizando el nombre de Dios o el nombre de Cristo o el nombre del Espíritu, cualquiera se puede levantar y decir lo que bien le parezca. Y nosotros nos podemos dejar llevar por aquellos que dicen: bueno, si hablan el nombre de Dios, si utiliza el nombre de Dios, si se llama así evangélico, cualquiera que sea sus ideas, lo vamos a seguir. Tenéis una necesidad, tenemos todos una necesidad apremiante y exigente para nuestras propias almas, de que vayamos y exijamos ver lo que dicen las Escrituras. No os fiéis de nadie que se levanta en su propia capacidad para traer palabra de Dios. Id a las Escrituras. Por eso es tan importante, como por ejemplo en esta mañana, que vamos a traer a ver qué es lo que Dios dice, que nosotros vayamos y lo podáis tener en vuestras propias manos. ¿Está diciendo este hombre algo diferente o ajeno, distinto a lo que está diciendo las Escrituras? Volver una y otra vez a la palabra de Dios. La Iglesia necesita tener la Escritura en sus manos. Necesita conocer la palabra de Dios.
Así que, claro está, llamaron a alguien que la conocía, a Esdras, que ya lo había manifestado, todavía allí, quizá ya un hombre mayor, anciano, escriba, trae y léenos la escritura. Yo recuerdo siendo jovencillo, muy joven todavía en la fe, que se me hablaba de aquel avivamiento o despertar que hubo en una capilla donde lo único que hacían, y era la presencia del Espíritu, es comenzar a leer la carta a los romanos. Simplemente abrían cada día de ese día de la semana y comenzaban a leer una parte, el capítulo 1, al siguiente capítulo 2, etcétera, de Romanos. Y la gente, solamente por la lectura de aquella carta o de aquel libro de Pablo, comenzó a convertirse. La palabra de Dios tiene poder por sí misma. Es verdad que hay que aplicarla, que hay que entenderla, que hay que estudiarla, pero simplemente si venís con un corazón listo, dispuesto, y leéis la palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz. Tenemos que leerla, tenemos que aplicarla, tenemos que comprenderla, cada uno de nosotros. Esdras, léenos las Escrituras, vamos a ver qué es lo que Dios dice. Y en ese mismo versículo 1 que hemos leído, nos habla de algo muy importante, como un solo hombre, como uno solo. Unidad en ese deseo y en esa disposición. Cada uno de vosotros, yo espero, ruego al Señor, que cada uno de vosotros tenga una Biblia a su alcance en casa y que la pueda leer, la quiera leer, entienda el deber de leer las Escrituras de manera constante y diaria. No sé cuánto tiempo vosotros leéis, qué preferencias tenéis en las Escrituras. Entiendo que hay muchas diferencias de énfasis o de actitudes con respecto a la palabra de Dios. Cada uno en su conciencia tiene que ver cómo Dios le habla a nivel individual. No podemos plantear ningún método, ninguna fórmula que pueda ser aplicada a todos por igual. Lo que se está planteando en esta hora y en este momento, aparte de todas las demás bendiciones de leer en casa individualmente, en secreto, como familia, o leerla a los hijos, etcétera, es que ahora, como un solo hombre, es decir, toda la iglesia, podamos leer las Escrituras y poder ver qué es lo que el Señor nos dice a todos y cada uno de nosotros, pero como pueblo. Podemos diferenciarnos en muchas cosas. Podemos entender y aplicar cosas a nivel personal. Pero cuán importante y esencial es que leamos las Escrituras como pueblo y como iglesia. Y que mostremos que es una realidad, que la Escritura es central en nuestra vida. No podemos olvidar que nosotros como iglesia evangélica o iglesia cristiana somos cristocéntricos, es decir, Cristo es el centro. Y no podemos olvidar que una de las doctrinas fundamentales que tenemos que defender, porque en ella convergen otras muchas doctrinas importantes, es la fe y la fe sola. Pero además de este Cristo, el centro de nuestra iglesia, y esta doctrina fundamental que es la fe, tenemos otra de las columnas esenciales y es la centralidad de las Escrituras, la sola Escritura. No entendemos y no queremos otra cosa que no sea lo que Dios ha dicho y ha revelado y ha dejado establecido. Y por tanto necesitamos leer la Biblia como pueblo y leerlo de una manera apropiada e indicada, como podemos ver aquí en este capítulo y en toda la Escritura. En el versículo 3 nos dice que se congregó todo aquel que podía entenderla y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Lo que nos dice, por una parte, es que este libro, la Escritura, fue dado al pueblo de Israel, es decir, al pueblo de Dios. Y cuando nosotros nos
acercamos al Nuevo Testamento, constantemente vemos que las cartas fueron enviadas a la iglesia, al pueblo de Dios. Debéis recordar que este libro que tenéis aquí no es una invención de hombres, no es una historia para la gente de fuera, sino que principalmente, centralmente, es un libro puesto en las manos del pueblo de Dios. Es nuestro libro. Dios se lo dio a Israel y Dios nos lo ha dado a nosotros, es nuestra posesión. Es una pena que en los tiempos en que estamos viviendo ya hemos olvidado que nosotros somos el pueblo del libro, no el pueblo de los rituales, no el pueblo de los recuerdos, no el pueblo de las historias, no el pueblo de la doctrina, no el pueblo de cosas a nuestro alrededor. Somos el pueblo del libro. Y por tanto no nos identificamos en la manera de vestir, la manera de hablar o las cosas que hacemos o los lugares donde vamos. Debemos identificarnos por la defensa y la proclamación de este libro que fue dado al pueblo de Dios. Así que lo que tenemos delante de nosotros y lo que tenemos en nuestras manos y que tiene que ser regular en nosotros no es una espada física, no es un instrumento de otros hombres, sino que es el arma y el instrumento que Dios ha dado a su pueblo para conocerlo y usarlo y que sea eficaz. Y nos dice que fue dada y fue leída a los hombres y mujeres y todo aquel que pudiera entender. Lo dice en el versículo 2, lo dice en el versículo 3. Es decir, que si tú me estás entendiendo a mí, en esta mañana, si estás despierto como para entenderme, este libro es para ti. Es para todo aquel que sea capaz de entenderlo. Tienes que ir y tienes que ver qué es lo que la Escritura a ti, la palabra de Dios, en esta mañana te está diciendo. Y nosotros tenemos que adaptar incluso para que incluso los niños en su escuela dominical no simplemente entiendan de historias y de entretenimientos, sino que la palabra de Dios pueda ser entendida también por los niños. Fijaros bien que no es simplemente leer un libro y repetirlo, sino que la Biblia, fijaros bien, es importante, la Biblia debe de ser entendida. Es decir, que tenéis que poner vuestro entendimiento y vuestra capacidad. A veces podríamos pensar de que, bueno, yo recuerdo en algún tiempo cuando se hacían las misas en latín. No importaba lo que se hacía, simplemente tú tenías que repetir un formulario. La gente no comprendía el latín, pero era el ritual. Nosotros no tenemos la Escritura como un ritual para repetir. No es simplemente que nos sepamos capítulos o versículos o credos y Padre Nuestros de memoria. La Biblia no es en primer lugar para que la repitamos de memoria. La Biblia es para entenderla. A lo mejor nos hemos equivocado en muchas ocasiones y habéis pasado una mañana o una tarde de vuestros días leyendo las Escrituras sin entender absolutamente nada porque estabais poniendo vuestra atención en las preocupaciones del día o en si la cocina el fuego estaba encendido en la cocina. Cuando cojáis la Biblia, pensar que es un libro que debe de ser comprendido para poder ser aplicado. Y por tanto tenéis que utilizar de vuestra inteligencia y de vuestro sentido común. La Biblia es para ti y debes de entenderla. No hay normas en cuanto a cómo leer las Escrituras. No hay normas si tienes que empezar del principio a fin, si tienes que coger algunos libros sueltos y vas de una manera lenta o más rápida, si quieres leer la Biblia en un año, si la quieres leer en 3 años o quieres simplemente ir poquito a poco cada una de ellas. No hay normas con respecto a este estilo. Lo que sí es una cosa clara, que la Biblia será una bendición para tu vida y que debes de leerla porque te va a hacer bien. Que produce bien al creyente, porque lo va a edificar y le va a mostrar el camino y le va a traer luz en medio de la oscuridad. Pero también va a ser una bendición para el no creyente.
Atreveros a leer con mucha atención, aunque os parezca repetitivo, el Salmo 119. Una y otra vez, el capítulo más largo. Una y otra vez repitiendo la misma cosa. Cuán bueno es la palabra de Dios. Cuán bueno son los principios de Dios. La Escritura. Léela y empapa tu alma de lo bueno que es que la Escritura sea leída en casa y sea leída en la iglesia. Es central en nuestros cultos, como es en esta mañana, la lectura de las Escrituras. No debemos de leer la palabra de Dios de una manera ligera y banal, como haciendo pasar el tiempo lo más rápidamente posible. La lectura de las Escrituras debe ser algo solemne y serio. El culto que tenemos cada domingo por la mañana y por la tarde no es únicamente el de cantar a nosotros, o nosotros cantarle al Señor, o del mensaje y el sermón que te puedan traer. Parte de nuestro culto es la solemnidad que tenemos al abrir la misma palabra de Dios ante nuestros ojos y nuestros oídos, y teniendo la capacidad de poner nuestro sentido y nuestra atención en lo que Dios tiene que decirnos. Por eso, cuando podáis ver que alguien va a leer las Escrituras, sea un versículo o sea todo un capítulo, debéis de recordar constantemente, Dios me está hablando y tiene un mensaje para mí. Aún así, a lo largo de todo el capítulo vemos varias cosas. ¿Cómo lees tú las Escrituras? ¿Cómo lees la Biblia y cómo la leemos entre nosotros? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que debe de haber? ¿Qué debemos de encontrar? En primer lugar, como hemos dicho, es esta atención. Atención a la palabra de Dios. Y no solamente que la podamos entender, sino que pongamos todos nuestros sentidos en ellos. Huir de la rutina y huir del ritual a la hora de leer las Escrituras. Cada uno de nosotros a lo largo del día tiene una rutina. Seguís la rutina sin que os deis cuenta. Conforme os levantáis por la mañana, lo primero que hacéis, ya sea el baño, o la comida, o la higiene, o cualquier otra cosa, o la lectura. Y podemos estar siguiendo día tras día un ritual. La Escritura no es un ritual y no es una rutina. Quitar todo entretenimiento. Es curioso que incluso entre los creyentes tenemos la costumbre, cuando nos visitamos los unos a los otros, de estar hablando con la televisión puesta. Quitemos todo entretenimiento cuando tenemos las cosas más importantes. Y no hay cosa más importante que tengas en cierto momento y que podamos tener en este lugar que la palabra de Dios abierta ante nuestros ojos. Y por tanto, todo nuestro interés tiene que ser puesto en ello. No puedes estar leyendo la palabra de Dios y escuchando música o jugando con tu móvil. Lo que tenemos en las Escrituras, lo que tenía el pueblo de Israel y tenemos tú y yo en esta mañana, son palabras de vida o muerte. Cuando vosotros tenéis que tomar una medicina que es seria y importante y que tiene que ver con tu vida, porque si tomas más te puede envenenar y si tomas menos no tendrá ningún efecto, coges tu prospecto de la medicina y lo lees con detalle a ver si hay algo que te pueda perjudicar. Si tú haces eso con la medicina que tomas para tu cuerpo, que al final se va a morir, ¿cuánto más tendrías que poner toda la atención con aquello que tiene que ver con la vida de tu alma? La Biblia no la puedes leer de manera ligera, sino que tienes que leerla de una manera detallada y profunda, poniendo todo tu sentido en lo que tienes delante de allí. No es simplemente que te están dando una serie de cosas que tienes que hacer en la calle cuando vayas a la plaza a comprar o en el mercado. Lo que es las Escrituras es la instrucción necesaria en el momento de la batalla.
Cuando el soldado está recibiendo la instrucción de dónde tiene que hacer su guardia, o de qué manera tiene que marchar, o en qué punto tiene que atacar o tiene que detenerse. No podemos estar jugando a la imaginación cuando estamos escuchando a nuestro general dándonos las instrucciones de dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Las escrituras son el orden de batalla de parte de nuestro Dios que nos está diciendo cómo debemos de luchar, cuál es nuestro frente, quiénes son nuestros enemigos y cómo podemos reconocerlos. Por eso es importante, tanto aquí en nuestros cultos como en casa, que leáis las Escrituras con la expectación de saber que Dios te está hablando a ti y te está dando un mensaje que es esencial para ti y para toda la iglesia. Nos dice además, en la manera de leerlo, algo curioso y sorprendente, que estuvieron, versículo 3, toda la mañana, de principio a fin. Bueno, si tuviéramos que decir nosotros que vamos a pasar todo el sábado, o parte del sábado, o parte de un domingo leyendo las Escrituras, de todo el Pentateuco o todas las cartas del Pablo, seguramente nos sentiríamos alarmados y tendríamos un montón de excusas para volver a casa. Pero lo que sí creo que hay una lección importante es que cuando tú leas las Escrituras, las leas sin prisas y que la leas hasta que encuentres aquello que buscas o que necesitas. La Biblia no es para leer un pasaje y punto, aun cuando te quedes a medias, sino que vayas buscando día tras día el mensaje adecuado. No importa si te lleva toda la vida, en realidad. Aun cuando leas la Biblia a lo largo de tu vida cristiana 30 o 60 veces, desde principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, nunca llegarás a entender o comprender todo en ello que se encierra. Pero no tengas prisa en tu vida, sino ve aplicando poco a poco cada una de sus partes. Tienes el instrumento más esencial y más importante. Nos dice además, versículo 4, que es la primera vez o la única vez que nos dice que se levantó un púlpito de madera. Hoy en día, si vais a algunas iglesias evangélicas, se ha quitado la costumbre de quitar el púlpito. O sea, ya no está la costumbre de tener un púlpito. Sí, lo que hay es un escenario o un pastor que va danzando y andando por todo alrededor. Lo que nos está mostrando este lugar o este momento es que tan importante es la centralidad de las Escrituras que no es que hubiera un escenario, había un púlpito para que la Escritura estuviera en alto. El que está el último tiene que escuchar el Evangelio, tiene que escuchar la palabra de Dios. No está para los primeros o más curiosos. Todo el pueblo, hombres, mujeres y niños que pudieran entender, todos vosotros tenéis que saber que la centralidad en este instante es la lectura de las Escrituras. En nuestras reuniones, en nuestros cultos, la centralidad no es el abrazo, tiene que estar. La centralidad no es el aprecio de los unos por los otros, tiene que haberlo. La centralidad de este lugar, por lo cual nosotros somos y tenemos la certeza hacia dónde vamos, es las Escrituras. Y tiene que estar en el lugar alto, que todo el mundo sepa que no hay otra cosa más importante que el libro, que la Escritura, porque nos muestra el camino a seguir y la centralidad de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a quitar el púlpito. Tenemos que poner la Biblia en alto, que se vea, que se sepa que seguimos siendo el pueblo de Dios y el pueblo del libro. Se buscaron un montón de gente. Dice aquí que en el versículo 7 y 8 que había un montón de lectores y que también habían traído los levitas para poder interpretar, para poder traducir. Más adelante en el capítulo 13, en el versículo 24, podemos ver cómo la Escritura se traducía. Habría diferentes dialectos, habría diferentes idiomas y todo el mundo tenía que saber de manera clara qué es lo que se estaba leyendo. Hoy tenemos cada uno de nosotros
una Biblia a nuestro alcance. Seguramente todos vosotros habéis venido con vuestra Biblia en la mano o en vuestros móviles, etcétera, y en vuestras Biblias tenéis la capacidad de poder ver todas las referencias y todas las notas para poder comprenderla. A un solo botón podéis ir y encontrar el pasaje y encontrar la explicación de ese pasaje. Benditos sean las modernidades que hoy tenemos y la oportunidad de poder comprender las Escrituras. En aquel tiempo no todo el mundo sabía leer, no tenían las Escrituras cada uno de ellos. Seguramente era un solo escrito para todo el pueblo de Israel, necesitaba un montón de gente, tendrían que empezar de principio a fin. No es lo mismo comenzar una lectura que pasar después de media hora y seguir leyendo las Escrituras por los errores que se puedan cometer, así que era necesario tener alternancia. Y allí estaban todas aquellas personas que por turnos irían leyendo las Escrituras y que lo irían aplicando y explicando a los diferentes grupos a todo alrededor de aquella multitud que estaba allí en la plaza. La Escritura tiene que ser comprendida y entendida. Tiene que ser una lectura reverente y seria, pero también muy cuidadosa explicando el texto que estamos leyendo. No os quedéis con dudas. Cuando leáis las Escrituras en casa o cuando sean leídas en este lugar y tengáis alguna cosa que no entendáis, buscar a alguien que lo pueda explicar, buscar los libros, buscar los comentarios que sean necesarios, pero que podáis entender qué es lo que Dios te está diciendo a ti y qué nos está diciendo como iglesia. Pero dejarme que termine de esta manera. ¿Qué respuesta hubo a todo aquello que estaba ocurriendo? Y que podemos ver en el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Yahvé Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé inclinados a tierra. No sabemos qué descubrimiento estaba teniendo el pueblo de Israel en aquella plaza cuando estaban leyendo las Escrituras. No sabemos cómo el Espíritu estaría moviéndose en medio de ellos o cómo estaría despertando su interés. Pero hay una reacción clara, muy directa a lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y es que la palabra de Dios estaba haciendo tal impacto que lo que el pueblo estaba diciendo, aquello que escuchaba es amén, amén. Esa palabra que nosotros a veces estamos repitiendo como si fuera un ritual, pero que tiene un sentido muy importante. Cuando decimos amén, estamos diciendo así sea. Estoy de acuerdo y por tanto lo acepto. La palabra de Dios es mandato de principio a fin, no solamente los 10 mandamientos, sino cada una de sus palabras, cada una de sus sugerencias, cada uno de sus principios es un mandato para tu alma y para tu vida. Así que cuando la Escritura está diciendo algo que pueda ser general o que pueda ser directo a ti, lo único que te queda como alternativa es decir que así sea. A veces la verdad no nos gusta. A veces el Señor nos va a mandar cosas que nos van a doler. Pero porque vienen de Dios y están en las Escrituras, tú tienes que decir que sea así. Qué gran impacto tuvo que producir las Escrituras en todo el pueblo, hombres, mujeres y niños con entendimiento, que cuando la palabra de Dios, Dios hablando a su pueblo a través de Esdras y los demás lectores que tuvieron que decir, que así sea, que se aplique, que lo busquemos, esta es la voluntad de Dios, esta será mi voluntad. Tenemos que buscar esto así. No es simplemente que pueda decir, ya he cumplido con mi parte y ya he leído las Escrituras, se me ha mandado este versículo, o me ha tocado en este día esta lectura, o me ha soltado la lectura ya en el culto, en la iglesia, y ya he cumplido mi parte. No. La vida cristiana no comienza y termina con una lectura de la palabra, sino en que nuestras almas, nuestro espíritu sean movido como iglesia o como individuo y ante aquello que estás leyendo, te guste o no te guste, tengas que decir amén, así sea. Nos dice también que Esdras fue movido a bendición y alabanza y a humillación. Bendición porque qué gran bendición es que un Dios como el nuestro, que le estamos enseñando a los niños, que creó el universo, y que nosotros somos puntitos insignificantes en un punto insignificante que es la Tierra, en un punto insignificante que es la galaxia, en un punto insignificante que es el universo. Y que en medio de esa insignificancia que somos nosotros ante los ojos de Dios, Él haya querido hablarte de una manera clara
a través de las Escrituras. Qué gran bendición es poder conocer la voluntad de Dios. El que te puedas levantar y acostar cada día sabiendo qué es lo que Dios quiere y qué es lo que tú necesitas. Por eso, cuando nos movamos a la alabanza a Dios y a la bendición de Dios, no es únicamente porque me ha quitado la hernia, o me ha ayudado a dormir por la noche, o he podido librarme de esta indigestión, o he podido arreglar el asunto en mi familia o en mi casa, sino qué gran bendición que el Señor me haya hablado y me haya dicho, te haya dicho a ti, que hay perdón de pecados que tú no podías librarte en aquel que Él ha provisto, que es su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros leemos esto, que el hombre es pecador, pero que hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo, tenemos que decir, gloria sea al Señor que he visto este tesoro abierto ante mi entendimiento. Bendito sea el Señor, que no solamente me dio a su Hijo Jesucristo y me dio el Espíritu, sino que ha puesto al alcance de mi mano este libro que yo puedo entender. Y el pueblo lo alabó levantando las manos y humillándose. Porque lo que la Escritura te va a mostrar de principio a fin es que no puede haber arrogancia ni engreimiento de tu parte. Lo que nos va a producir de verdad la Escritura, guiada por el Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón, es una humillación. En cierto momento, Esdras y Nehemías tienen que decirle al pueblo, no lloréis, calmaros, el Señor os va a bendecir, porque es que cuando nos dice la Escritura que la mentira es un pecado, la rebeldía de los hijos a los padres es un pecado, que el adulterio en la mente, el corazón es un pecado y que todo pecado causa un destino eterno de destrucción, nos tendríamos que alarmar. Pero cuando nos muestra que todo Él lo ha provisto por pura gracia y misericordia, nos tiene que humillar. No hay nada de valor en ti y aún así tú puedes ser rescatado. Esto nos humilla y nos debe de humillar. Cada vez que escuches la voz de Dios en las Escrituras, ve con una profunda humildad. Dios te habla, pero Dios te exige que escuches y escuches con claridad. El pueblo de Dios fue conmovido, fue tocado, afectado por todo lo que está ocurriendo. Yo te pregunto a ti, hombre, mujer, si hace tiempo que no vienes a la iglesia, si tienes la costumbre de venir, si lees la Biblia diariamente o no la lees, ¿qué produce la lectura de la palabra de Dios en ti? ¿Qué produce en tu corazón? ¿Qué produce en tu mente? ¿Qué produce en tu espíritu? Seguramente en un tiempo de congoja, una palabra dulce, amistosa o cariñosa de parte de tu marido o de tu esposa producirá una serie de conmociones en tu corazón. Cuanto más cuando la palabra de Dios te dice que Dios te ama a pesar de tu pecado. Qué bueno es cuando estamos en angustia o en afanes de este mundo, esa música suave, ese entretenimiento que nos hace desviarnos de la preocupación, ese paisaje hermoso que surge delante de nosotros. Cuánto más tiene que ser conmovido nuestro espíritu cuando Dios se humilla a bajar a nuestro lado y a hablarnos de tal manera que nosotros lo podamos entender. No hay música más preciosa que la palabra de Dios al oído de un corazón dispuesto. Habrá muchas cosas en este mundo que no entiendes. Y aún así, cosas que se nos revelan y se nos muestran cuando viene a nuestro entendimiento, que por fin descubres lo que significa aquella fórmula matemática o aquel pasaje en el libro de historia o aquella noticia en la carta que te han enviado. Cuanto más cuando lees las Escrituras, este libro tan profundo, tan amplio, que abarca tantas cosas y que tú
en tu simple mente puedes llegar a entender y comprender. Gloria sea al Señor. ¿Qué produce en ti las Escrituras? Si hasta ahora has sido indiferente, no dejes pasar un instante más. Tienes a tu alcance, tienes en tu mano, y lo vas a tener aquí, domingo tras domingo, la palabra de Dios revelada en un libro al pueblo suyo, para su gloria, pero también para tu edificación. Amén.